Bona vesprada. Ara sí. Benvinguts de nou, benvingudes a l'IBAM, a una conversació avui entre Elvira Espejo Ayca i Max Jorge Hinderer Cruz. Abans de tot, jo voldria agrair enormement la presència d'Elvira i de Max ací a l'IBAM. Ells han estat des del dimecres, han participat en el programa d'articulacions, el programa d'estudis de l'IBAM i ha sigut una experiència meravellosa que continua avui i que finalitza per aquesta temporada. Espero que la temporada vinent estarem junts una altra vegada. Elvira Espejo es artista plástica, es tejedora, es narradora de la tradición oral de su lugar de origen, Ayllu Cacachaca, de la provincia Avaroa de Oruro. Es hablante de aymara y quechua y es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, en Bolivia. Max Hinderer es escritor, es comisario, es filósofo boliviano-alemán. Es el director académico del programa de estudios del MAGBA, del PEI, y aprovecho para también plantear esta colaboración institucional con el MAGBA, con el cual compartiremos al director, que es Max, Elvira, y también próximamente Sueli Rolnik, que nos visitará aquí y también en Barcelona. Él fue director del Museo Nacional de Arte de La Paz y es actualmente director de la Academia de las Artes del Mundo en Colonia, en Alemania. Fue comisario, quizá os suene, de la gran exposición y el gran proyecto Principio Potosí, que se hizo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, en el HKB en Berlín y el MUSEF en La Paz. Ambos tienen una larga trayectoria de colaboraciones, llevan más de 15 años trabajando juntos y han trabajado siempre en la tarea de descolonizar, democratizar y deselitizar los museos. Por eso van a abordar este trabajo, vamos a abordar el trabajo de Elvira a través del trabajo conjunto por el cual nos va a guiar Max, que conoce, como digo, perfectamente su trabajo, y él también ha trabajado desde el arte contemporáneo con los mismos intereses. Y abordarán ese análisis de la institución museo desde las epistemologías andinas, aymara y quechua, teniendo como foco del cual nos hablarán la crianza mutua de la vida y por tanto de las artes. Y voy a terminar con una cita de Elvira para darles paso. A mí me gusta más pensar desde esa diversidad de las epistemologías y las filosofías, ya sea en una región, en una comunidad, en una casa, en una familia. Desde el punto de vista de la uiguaña o de la uiguay, de la crianza mutua, se piensa desde lo material y desde lo inmaterial, desde lo tangible y desde lo intangible. ¿Cómo se hace crianza mutua de algo intangible? Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Que estamos con los micrófonos recién puestos. Buenas tardes a todas y todos por acompañarnos hoy en el último día de participación de Elvira del programa Articulaciones. Quisiera primero, en nombre de ambos, agradecer a Nuria, a Sonia, a Laura, al programa Articulaciones y a los fantásticos y fantásticas estudiantes que estuvieron con Elvira estos últimos días, a Jorge, María Ángeles, del equipo del IBAM que nos recibió también aquí, y claro, obviamente a todas y todos aquí presentes. Nos pusimos un poco nos colocamos la meta de llegar a describir lo que es el trabajo de descolonización en el museo,
o sea, ¿qué es el trabajo de descolonización en el museo? ¿Qué es el trabajo de descolonización? Y algunas se darán cuenta que digo descolonización y no decolonización, que es una diferencia muy específica pero muy importante. En Bolivia hablamos de la descolonización como se lo hace en los países de una tradición de lucha de liberación, una tradición de lucha anticolonial que usan este término, pues más conocido tal vez en el contexto de los países africanos y sus luchas de liberación en mitad del siglo XX, que hablaban de descolonización. Mientras nosotros en Latinoamérica, en donde las repúblicas se fundan mayoritariamente en el siglo XIX, pues la idea es la independencia, no se habla tanto, o no se habla de descolonización. La descolonización en Bolivia la conocemos como proyecto gubernamental revolucionario de independencia y libertad de la colonia, recién desde, diríamos, el gobierno del movimiento al socialismo, el instrumento político de la soberanía de los pueblos, que se instala democráticamente en el 2006 con el su primer presidente Evo Morales y ahora Luis Arce Catacora. Pues con el 2009 Bolivia, solo doy un pequeño repaso como para ponernos a todos en un mismo plano. Desde el 2009 en Bolivia tenemos una nueva constitución de Estado, una nueva constitución política de Estado que nos refunda, ya no como república, pero como Estado plurinacional de Bolivia, y con eso se inicia la labor política y gubernamental de una descolonización desde las bases, quiere decir desde los movimientos sociales, con una amplia participación de movimientos sociales, sindicales, obreros, campesinos, indígenas, estos movimientos que se suman a la Asamblea Constituyente que finalmente proyecta una nueva Constitución Política del Estado. En esta Constitución Política del Estado, y eso va a ser uno de los puntos claves que vamos a abordar, se habla pues de un Estado plurinacional. Elvira Espejo Ayca es directora del Museo Nacional de Etnología y Folclore en La Paz, y se darán cuenta que hay una contradicción aparente entre lo que es un museo nacional y un Estado plurinacional. Entonces, la nueva Constitución Política del Estado reconoce como Estado plurinacional a 36 naciones indígenas, originario campesinas y afrodiaspóricas, que 36 se darán cuenta que bueno, es un número bastante elevado para considerarse dentro de lo que sería una narrativa nacional en un museo. Y de esa experiencia vamos a hablar hoy. Elvira va a cumplir este próximo año 10 años de trabajo en el MUSEF, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Y Elvira, el trabajo de Elvira en este museo de 10 años, yo creo que puede pensarse como el trabajo más consistente, la formalización institucional más consistente de un trabajo de descolonización en el sector de cultura en Bolivia. Y quisiera que comencemos a hablar un poco sobre el museo a partir de cuál es la historia del museo. El museo se funda en realidad como una institución ideológica de la República, mediados del siglo XX, y se funda paralelo con el Museo Nacional de Arte. ¿Podrías explicarnos un poco aquí para el público presente, entender de qué institución estamos hablando y a partir de dónde comienza tu labor de descolonización? Primero, muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir y bueno, quiero agradecer a Iván, a su directora y a todo su equipo por haber hecho esta gestión de que mi persona esté aquí con ustedes y bueno, compartir estas experiencias que lo he podido desarrollar, ¿no? Bueno, esta pregunta de Max que nos hace es justamente para entender cómo el museo nace. El museo nace en 1962 con esta denominación de artesanía y artes populares. Es justamente una
selección de colecciones que no concordaba con el museo arqueológico que tenemos en Bolivia, que es MUNARC, ¿no? Entonces los arqueólogos comenzaron a seleccionar esta obra y esta obra lo pusieron a un rincón y decir, estos son de los artesanos y son de los indios. Esto no es parte de la obra maestra. Esta selección ha sido interesante. En esa época fue la directora Julia Elena Fortún. Y luego, en 1974, cambia de tutela porque su colección ha crecido, se ha traído de las comunidades otras colecciones, en este caso ya una diversidad, en este caso de los bienes culturales, y cambia la tutela, pasa al Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Y se queda con ese nombre hasta la actualidad. Y yo llego el 2013 recién al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, y lo que me impresionó es que el museo hasta esa fecha había cumplido 50 años, y a 50 años cumplidos el MUSEF nunca había producido un catálogo. Había habido una gran acumulación de 30.000 bienes culturales y más de 100.000 bienes documentales, de lo cual nunca se ha investigado, trabajado. Y eso fue mi gran preocupación porque yo llegué y bueno, y mi abordaje, mi especialidad me ha permitido abrir campos más importantes para poder entender, porque yo vengo de la praxis. Mi mamá es tejedora, mi abuela es tejedora, yo soy tejedora, el pueblo es tejedor, tejedora. Entonces, como tenemos esta complementariedad de trabajar la tierra, trabajar, en este caso, la crianza de los animales, las plantas, que es la agricultura, y por otro lado la producción textilera, que son los bienes culturales. Entonces nuestra opinión es distinta, porque los museos normalmente lo que hace es tener las mejores obras. Eso es lo que le interesó. Y las mejores obras estuvieron, pero no conocieron de todo el despliegue, en este caso, que contiene la obra, ¿no? Eso es como nació el museo. También al mismo tiempo, como trabajamos juntos también dirigiendo ambos museos, el Museo Nacional de Arte por un lado y el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, y nos dimos cuenta que sería importante unir fuerzas en realidad por un museo unificado en el cual lucharíamos desde las colecciones en contra de la jerarquización que se impuso con la fundación de estos dos museos, ¿no? En la que se funda un museo para el arte que, bueno, presupone que lo que es arte, el arte erudito es arte colonial, y lo que sería un museo de artesanías y artes populares, que sería el MUSEF, que sería lo autóctono, por así decirlo. Esa jerarquía es algo que históricamente fue cementada, fue concretizada con la fundación de estos dos museos. Tal vez podrías decir algo al respecto. Sí, en realidad, como estos dos polos funcionaban, ¿no? Toda la formación académica de universidad, de maestría, de doctorado, de la especialidad, quienes han pisado esa verticalidad son los grandes maestros. Y por lo tanto, es el Museo Nacional de Arte que se encarga de estas obras. Y por otro lado, este tema de los artesanos y artesanías, de las propias comunidades, de la producción, es un arte menor, sin formación, sin educación, y por lo tanto esto no corresponde, digamos, a una obra maestra mayor. Creo que ha sido una gran jerarquización en términos políticos, digamos, de estructura muy dura, de poder hacerlo, esa desconectividad, para incluso, yo diría, proteger ciertas clases sociales, que es netamente pensar quién tiene la oportunidad de estudiar arte. Y esa sensibilidad en realidad siguió hasta que yo he llegado, porque ustedes conocen muy bien, en los museos no se va a poder contratar un artesano, una artesana. Siempre será el curador, la curadora, el antropólogo, el arqueólogo, el sociólogo, el historiador, en fin. Y entonces en esa sensibilidad es muy compleja, pero el gran desafío comienza el 2013, porque
Cuando yo entro al museo, nos replanteamos, porque no es mi pensamiento, sino como comunidad. Trabajé con más de 900 tejedoras en diferentes territorios en la sistematización de las estructuras y técnicas del textil, lo que me ha llevado, por ejemplo, a entender lo que era norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta la Sierra de Colombia que interconecta los Andes. Y cuando tuve que hacer este trabajo, lo que hay que comprender es que mucha gente, en términos académicos, cuando se habla de la etnografía, solo se piensa en la producción actual de la comunidad, pero no se piensa de las piezas arqueológicas y las piezas históricas y las piezas etnográficas, qué conectividad tienen. Como esto se puede entender desde un lenguaje de lo más simple a lo más complejo, o de lo complejo a lo simple, o cambios de formato, cambios de composición de color, cambios de técnica, en fin. Esta tarea me llevó 20 años de investigación, donde pude visitar muchos museos que en Europa albergan nuestras piezas, como en British Museum, Kimberley, Smithsonian de Estados Unidos, y por supuesto también en España tenemos varios museos. Yo tuve que ir a estos espacios a ver las colecciones. Desde ese punto de vista empecé a sistematizar de las técnicas más simples a los más complejos. Estamos hablando alrededor de más de 2000 muestras, más o menos. Y eso me ha ayudado a entender por el lenguaje que tenemos, en este caso, por ejemplo, Aymara, Quechua, está en todos los Andes, ¿no? Conecta esta ruta del camino del Inca, entonces eso ayuda a que nosotros tengamos una comunicación fluida, ¿no? Entonces, esta tarea hizo cambiar por completo, justamente es, como le dice aquí en nuestra pantalla, Tejiendo la Vida, sobre la colección de textil del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Lo replanteamos como la rebelión de los objetos sujetos en este caso, no, ni siquiera objetos. Dice, yo soy historia, yo soy identidad, yo soy cultura, yo soy economía, yo soy todo. Así es que no me puedes ignorar. Y para mí eran como cárceles las bodegas donde los objetos gritaban, los sujetos. Y ahí es donde comenzamos el estudio académico en términos de catálogo, ¿no? Entonces, eso es más o menos para poder comprender lo que comprendemos realmente desde la praxis y lo que la academia se ha alejado de la praxis. Hay un punto que acabas de mencionar que me parece bien importante. Tal vez podamos adelantar a la cadena operatoria, que es la experiencia de historización, ¿no?, de los productos culturales que se exhiben en estos museos, o sea, en el MUSEF, por ejemplo, ¿no? Antes de la gestión de Elvira, existía exactamente eso. Había una historización, una antropologización, arqueologización de los objetos, pintando, como es común en contextos coloniales, ¿no?, lo indígena como algo del pasado. Se lo proyectaba hacia una historia remota, o al menos hacia un lugar remoto de un deseado estado de proceso y de desarrollo de lo que sería la República de Bolivia. A partir, pero de la revolución cultural y política que pasamos en Bolivia, con la nueva Constitución Política del Estado, la fundación del Estado Plurinacional, sucede una ruptura con esa noción de pasado del originario indígena campesino. En ese momento lo que se trabaja es pensar lo indígena originario campesino desde el presente, porque la identificación cultural de estas 36 naciones reconocidas como iguales dentro de la nueva Constitución Política del Estado, para este proceso la identificación cultural ha sido fundamental. ¿De qué manera la cultura ha podido ser fundamental en un proceso político? Es porque era aquí en Valencia, conocen muy bien este tipo de
de situación, vamos a llamarlo así, o de constelación en la cual asumir una identidad propia, una identidad frente a una organización centralizada de Estado es fundamental para luchar por sus derechos, etc. Entonces lo mismo, más o menos, claro que totalmente distinto en otro contexto, sucede en Bolivia, en el que recuperar la identidad nacional indígena, originario, campesina, es fundamental, y para eso los objetos también en los museos tienen que ser contemporaneizados de cierta manera, tienen que ser reconocidos en el caso de que lo sean como producciones también contemporáneas, o al menos producciones, objetos que están conectados con la contemporaneidad y la lucha contemporánea, y así dignificar esa producción dentro del desarrollo contemporáneo del país. Ahí me engancho directamente con uno de los nuevos enfoques que ha producido tu gestión, que es repensar el objeto no a partir del fetiche, de la esencia del objeto en sí, pero pensar el objeto desde su conexión con sujetos y objetos, su conectividad con las fuerzas de la naturaleza, con la fuerza de la comunidad, y sobre todo dentro de una sucesión de eventos, una secuencia de procesos culturales, naturales y de interacción de nosotros con los elementos del planeta. Eso lo llamas la cadena operatoria. Tal vez podrías explicarnos algo de cómo se coloca el objeto dentro de esta cadena. Bueno, esto es el primer planteamiento que se genera en el año 2013, justamente mirando desde ese punto de vista, pero haciendo un análisis de las teorías y las tendencias, ¿no?, de estudio académico, donde en este caso se centra bastante en la teoría, en este caso, que es la representación. Siempre se busca qué representa el color, qué representa la iconografía, qué representa la forma. Todo el rato los historiadores trabajaban bajo esa lógica de la percepción del ojo, y en este caso, cómo representar. Estas tendencias académicas, por supuesto que en la praxis no pasa de la misma forma. Nosotros no estamos sujetos a buscar esa representación, sino estamos detrás de una ciencia y la tecnología, lo que se ha ignorado en la colección de los museos. Entonces, lo que hicimos es replantearnos desde las cadenas operatorias. ¿Cómo entendemos las cadenas operatorias para su transformación y generar un objeto que es sujeto para nosotras? Entonces, aquí realmente hemos pensado un poco de las tendencias del pensamiento de la teoría amerindia, donde se piensa, por ejemplo, cómo se hace la crianza mutua en este caso, de las materias primas, que podría ser, por ejemplo, del animal, de la planta o de donde venga. Y eso cómo se obtiene, ¿no? Al obtener, qué procesos pasa para la transformación, porque hay muchas formas y maneras de transformar, ¿no? Unos hilaremos, otros no hilaremos, otros anudaremos, otros tejeremos. Y eso nos ayuda a dar un enfoque realmente a hacer conectividades, no en esa separación de la teoría en este caso de la representación, sino de esas conectividades. Eso nos abrió tantos campos que además demanda la convocatoria. ¿Quiénes pueden hablar sobre las materias primas? ¿Qué materias primas orgánicas tenemos en el país, en el territorio? ¿Y qué materias primas que no son orgánicas viene de dónde? Eso automáticamente hace el pensamiento más claro de este consumo sin responsabilidad, que probablemente muchos de nosotros ni ubicamos lo que vestimos o lo que usamos, porque simplemente es comprar por comodidad. Entonces, eso me ha parecido súper interesante porque genera una autorreflexión. Entonces, aquí comenzamos con el tema de las cadenas operatorias, y aquí pueden ver justamente toda esa transformación. Nosotros obtenemos, por ejemplo, la materia prima para el textil desde el camélido, del camélido a las manos, y de las manos, en este caso, pasa
a la transformación con el instrumento para hilar. Sin el instrumento no habría el hilo. Así es que es la persona, el instrumento y la lana. Somos como 4 acciones complementadas para hacer llegar el hilo de la vida. Y luego después del hilo pasa a la tintorería. Ahí están todos los mordientes y procedimientos. Los hilos que se manejan en diferentes formatos, como por ejemplo ovillos o madejas, ¿no? Los dos no son iguales, son diferentes. Y luego vienen las formas de tejer, telar horizontal, vertical, de cintura. Y finalmente vienen los productos, que puede ser, por ejemplo, una manta, un chal, un poncho, una faja. En realidad, todo lo que se requiere para vestir, para protegerse, ¿no? Y por esa razón, para nosotros, no es un objeto, sino es un sujeto que te acompaña, porque yo cuido de mi abrigo. No puede solearse y luego romperse, sino yo tengo que cuidar, tiene que estar en sombra. Y además, si me mancha la comida, pues yo limpio, ¿no? Yo lo cuido porque es mía. Entonces, en esa sensibilidad para nosotros es como una hermana, una amiga, un tía que te acompaña, porque te protege del sol, porque te protege del frío, ¿no? En realidad es un ser más. Y luego viene la vida social, como pueden ver, ¿no? Puede ser cotidiana, puede ser festiva, puede ser ceremonial. Todos estos despliegues de la cadena operatoria demanda una gran especialización de especialidades variadas: biólogos, químicos, ingenieros, hilanderos, tejedores, tejedoras, artistas, creadoras, recreadoras, es de todos, ¿no? Entonces, eso nos convoca no solamente a hablar desde un punto de vista, quien juzga, sino desde varios puntos de vista. Y ahí es donde ya nos planteamos, el hilo conductor ha sido el textil, como ustedes ven, ¿no? Qué tipo de materias primas tenemos en el país, cómo se obtiene eso, cómo se transforma, formas y maneras de la transformación, la gran variedad de los, en este caso, de productos y la vida social. Ese hilo conductor nos ha ayudado el despliegue con todos estos temas, que es, por ejemplo, textil, cerámica, lo mismo pasa. Todas las arcillas no cocen de la misma forma y de la misma manera. Por su reacción química de contenido es diferente. Puede ser arenisca, puede ser fina, puede ser extra fina, puede ser rústica. Toda esa sensibilidad de variedades nos hace entender qué tipo de arcilla es lo más apropiado y de qué minas viene, de qué espacios, de qué territorios. Son catálogos de 500 páginas lo que estamos viendo y cada uno hace ese despliegue, ¿no? Del arte plumario, tenemos de metales, tenemos de madera, cestería, fibras vivas, de la piedra y así salió las exposiciones. Aquí fue uno de los grandes desafíos una vez haber trabajado el catálogo de 500 páginas, es cómo replantear la exposición, porque en la exposición hay una dinámica de hacer el guión museológico, el guión museográfico y el tema de comunicación. Pero según las tejedoras, algo que me impresionó y me impactó y estoy convencida, me dijo, al tejido no puedes tratarlo como un cuadro porque no es bidimensional. El tejido es tridimensional. Yo quiero ver anverso, reverso porque tengo que contar los hilos. Eso es parte de mi lenguaje de comunicación. Y es verdad que el museo, como siempre están los curadores, las curadoras, que no conocen de la praxis, pues no conocen y pegan el tejido en la pared como si fueran cuadros. Entonces aquí comenzamos un poco a repensarnos y ahora cómo vamos a exhibir. Entonces comenzamos a generar esa tridimensionalidad de ver anverso, reverso, ¿no? Y además que sea a la par del ojo, y las tejedoras fueron muy agradecidos porque empezaron a leer sus propios hilos. Entonces imagínense esa sensibilidad de comprensión, es un viaje juntos, ¿no? de interconectarnos. Y el 95% de todas las exposiciones, en este caso de las salas permanentes, tiene 8 salas permanentes, el museo, fueron cambiadas en esa sensibilidad de la tridimensionalidad para que nos asumamos en esa cercanía. Esto fue una gran descolonización. Les dolió mucho a las personas que solo piensan en esa bidimensionalidad de la formación, de la perspectiva de entender, en este caso, que es
la teoría de la descripción, digo, ¿no? Muchas veces, y más bien viajar desde esa sensibilidad tridimensional, ¿no? Gracias a todo ese trabajo de investigación, exposición, nos replanteamos cómo llegar a las comunidades. Esto es otra forma de llegada, porque todos los museos siempre están en un lugar urbano concentrado, en este caso en las ciudades grandes, y no hay una posibilidad de que salga al campo. Entonces creamos un museo portátil que se llama Museo Más Cerca de Ti. Esto hace un trabajo así de montar y desmontar en un paisaje, en una calle, en una escuela, donde quieras, porque son unas carpas movibles. Entonces el museo viaja directamente a las comunidades, pero en una corresponsabilidad conjunta, ya sea con la gobernación, con la alcaldía, las autoridades de la comunidad o los profesores de las escuelas de esa comunidad. Esta tarea nos demanda mucha comunicación, pero finalmente lo logramos y hoy es un gran éxito y tenemos mucha demanda para viajar. Más bien lo que nos soporta es el tema económico, ¿no? Entonces, por esa razón también trabajamos en esta colaboración. Otro de los que realmente se integra a esto, después de haber hecho ya todo ese sistema de producción académica, cómo devolver el conocimiento a las propias comunidades de donde vienen los bienes culturales. Gracias al catálogo, muchas de las tejedoras recuperaron las técnicas, los formatos, y hicimos este trabajo de las réplicas en las propias comunidades, y tenemos una tienda que se llama Hatha Musef, que hace un aporte económico directo. Así es que yo voy directamente a la comunidad a colaborar, a trabajar, a recuperar, y hace tintes naturales, técnicas, materias primas, las transformaciones. Ese producto llega directamente en Musef y se vende directamente al quien quiera comprarla. Y eso no tiene un intermediario, eso es un apoyo directo a las maestras y maestros que producen con mayor experiencia, pero la exigencia es que debe ser con materia prima orgánica para que concienticemos a la sociedad y así equilibremos el medio ambiente, ¿no? Y eso fue muy linda porque está en tierras bajas, tierras altas y los valles. ¿Podemos volver a la imagen de la cadena operatoria? Solo por un momento. Muchas gracias. Quería subrayar el hecho de que has mencionado y nos presentaste aquí algo que creo que nunca es de más repetirlo y subrayarlo, enfatizarlo, el hecho de que el enfrentamiento más digamos, audaz del trabajo de descolonización es enfrentar la academia desde el punto de vista de democratizado, de quiénes son los que saben y pueden hablar sobre ciertos pasos de la producción de objetos, quiénes son los que conocen mejor a las llamitas, ¿no ve? O sea, ¿quién conoce las llamas en el campo? Son la gente que las cría. ¿Quién sabe cómo es el pasto que comen las llamas? Es la población de la comunidad. ¿Quién trabaja el hilo con sus manos, con el saber de sus ancestros que conocieron a través de los cuentos de su abuelita? Todo ese proceso es uno que lleva a que la producción de conocimiento y la democratización de conocimiento enfrente a la academia de una manera, podríamos decir, descolonizadora, en la que sucede es dotar de legitimidad para que hablen las personas que más cercanía tienen con los productos culturales y no se lo deje pasar todo a través del filtro de la academia, que como sabemos es una máquina elitista y aún después de nueva constitución política de Estado, un gobierno que redistribuye recursos del Estado, etcétera, la academia continúa siendo una máquina elitista en Bolivia. Entonces, tu proyecto es involucrar otras voces que hablen en el museo desde su propia experiencia comunitaria. Y con eso también traes al presente esa práctica, ¿no? Dentro de las comunidades, paso por paso explicado por los expertos.
eso me lleva a un segundo punto que es importantísimo, que tiene que ver con tu trabajo y que fue central en lo que hablamos en el Articulaciones, que es cambiar no solo la manera de cómo se exhiben los objetos dentro del museo, su lógica de ponerlos en contexto, los objetos, ¿no? O sea, cambiar su estatus de objetos para sujeto ya es un cambio revolucionario. Después, ponerlo en otro contexto, dentro de una cadena operatoria o secuencia de procesos culturales y comunitarios. Y no por último también abordarlo desde las raíces lingüísticas de las comunidades, ¿no? O sea, de las propias naciones indígena, originario, campesinas. En el caso del MUSEF se han trabajado desde matrices andinas y de tierras bajas, sea quechua, aymara o guaraní, por dar los tres ejemplos más presentes en la Bolivia plurinacional, pero justamente dar la voz a las comunidades, a hablar sobre su producción cultural, hacer las naciones indígenas originarias campesinas reinterpretar o interpretar los objetos dentro de la colección desde su comprensión de los objetos, desde su práctica, también incluye que usen su lenguaje, ¿no? Elvira es políglota de nacimiento y tenemos la suerte de que Elvira conozca a profundidad y haya estudiado también desde sus raíces lingüísticas al quechua y al aymara, y has trabajado justamente desde la comprensión de que lo que es la producción artística a mirar a esta cadena operatoria. Quiere decir, hay que proponer para desjerarquizar el aparato de presentación dentro de museos, el aparato de representación republicano, neocolonial, etcétera, para desjerarquizarlo, dando la voz a las comunidades, hay que pensar la cadena operatoria desde los conceptos de las lenguas, de los idiomas originarios o comunitarios. Digamos, en el caso de Yanaki Ibaña, ahorita vamos a hablar de este concepto que es elaborado más a profundidad, pues se trata de entender la producción de un objeto de arte, un objeto cultural, desde una otra comprensión. Hay distintas maneras cómo se podría traducir la palabra arte dentro de los idiomas de la Bolivia plurinacional, como es el caso para todo el continente y para todas las regiones colonizadas. Pues para arte hay muchas posibles traducciones y de hecho ninguna es igual a la comprensión que se tiene en los idiomas europeos imperiales, ¿no? Que sería arte, art, Kunst, etc. Entonces, fuera de la traducción colonial y la traducción burguesa, hay otras comprensiones. Entonces, en una época nosotros trabajábamos juntos en una serie de conversaciones que se llamaban ¿Qué es arte? Y que justo abordaban responder esta pregunta desde distintas cosmovisiones. Entonces, después de varios posibles conceptos y posibles traducciones de la palabra arte como algo que nosotros personalmente discutimos mucho, lo que en aymara podría ser lo hecho con las manos, que es el luraña, la palabra que se refiere a la producción con las manos, que es algo que, digamos, tiene más semejanza con la concepción que se tiene de artesanato dentro de la ciencia, digamos, arqueológica. También se puede pensar la producción artística desde otro lugar que no es hacer cosas con las manos, pero interactuar y hacer valer, hacer vivir las interconexiones de nosotros, del Hiwasa, con los elementos de la naturaleza. Y ahí llegamos a lo que Elvira ha elaborado en un texto filosófico como La crianza mutua de las artes, un texto fabuloso que se consigue
descargar de la red libremente. Elvira Espejo ha escrito este texto en base a la concepción de la crianza mutua de las artes. El Yanak Yuiwaña desde la perspectiva aymara. Quizá nos podrías comentar algo sobre esta crianza mutua, que es una concepción de la producción artística que no es formar un objeto. ¿Podrías comentar algo sobre esto, que es realmente cambiar el juego por completo? Sí, es una pregunta muy buena. Para llegar a eso, lo que hice es justamente, yo me he formado en la Academia Nacional de Bellas Artes, terminé la carrera, y algo que no me concordaba era como, por ejemplo, las preguntas muy, muy duras en su momento. Cuando regreso a la comunidad, las tejedoras me preguntan, ¿qué es el arte para vos? ¿Qué nos puedes compartir sobre el arte? Para mí fue muy difícil traducir esas preguntas porque yo, como me había formado en la Academia Nacional de Bellas Artes, a todos mis profesores, profesoras, mis mentoras, todo había conducido con este pensamiento eurocéntrico, ¿no? Que el arte clásico de Grecia y poco a poco el barroco, el rococó, el moderno y posmoderno contemporáneo, era todos los estilos que había estudiado. Y yo misma me pregunté cómo yo ahora comunico eso, cómo yo traduzco eso, ¿no? Y en ese momento pensé un poco del texto muy cercano a la comunidad. En este caso viajé con los textos de textil, investigaba por, en este caso, normalmente en los años 60, 70, 80, estos territorios fueron estudiados por los europeos y europeas. Entonces yo me animé a traducir uno de esos textos que estuvo en mi territorio, ella fue una francesa, y traducí y le dije, en tal año esta persona vino y dice esto, 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 ¿no? En su lengua originaria, que las tejedoras estaban muy enfadadas. Dijo directamente, eso es como nos han estudiado, eso es como nos han observado, eso es como nos dicen, pero no es como nosotros sentimos y pensamos, eso es como ella ha visto. Ha sido muy chocante para mí, porque entonces eso quiere decir que nosotras tenemos que pensar. Y me dijo directamente, sí, ya que has estudiado, pues te toca sistematizar. El trabajo fue 20 años. Y 20 años de trabajo en la sistematización, justo en la terminología lingüística. Y ha sido muy impresionante, yo estoy muy impactada porque incluso yo recuerdo, ¿no?, esta terminología probablemente que aquí también se maneja porque viene del francés, ¿no? La técnica sargada, ¿no? Nunca entendí, la técnica sargada, ¿no? ¿Qué composición tiene? ¿Cómo? Y ahora cuando hablo en la lengua originaria me dice las tejedoras, esa se llama chullapalla. Y yo voy al contenido, que quiere decir chullapalla. Chullapalla quiere decir una estructura matemática a base de la numerología 21, 21, 21. Eso es la lógica. Sin eso no se puede hacer una iconografía. Imagínate el contenido. Te está dando el código de barra. ¿Y eso cómo se le traduce en español? Se le traduce 21, 21 porque es la rítmica matemática. Pero el contenido de sarga, ¿qué nos da? Son las diagonalidades, porque nos está diciendo a la imagen que genera. Entonces es impresionante ese lenguaje, ¿no? Y cómo lo trasladan y lo traducen. No necesitamos traducir, hay que pensar en la estructura lingüística. Eso demandó 20 años de trabajo. Comprendí, hice primero en aymara, luego en quechua, luego la traducción al español y de la traducción al español al inglés. Incluso el libro ya está en inglés. Una vez haber hecho eso, justamente lo que Max nos pregunta es la gran pregunta, ahora cómo entendemos arte. Y ahí una discusión de las 900 tejedoras me dice, el arte no cae del cielo. El arte está criada por las manos, por los pies, por el pensamiento, por el sentimiento. Es toda esa conectividad de la sensibilidad.
se llama Yanak Uiwaña, la crianza mutua de las artes. Y me impresionó, porque es un contenido que se despliega a tantas acciones y tiene mayor contenido, que no es simplemente arte y bonito, sino más bien hace la apertura a la ciencia, hace la apertura a la tecnología, hace apertura a la economía, desde los puntos de vista que podemos ver. Entonces ese texto contiene justamente este viaje, y lo hice lo más corto que pueda, porque hay mucha gente que los jóvenes ya no quieren leer las torres de papel, sino que sea algo muy rápido y eficiente. Entonces generamos este pequeño texto y probablemente podemos viajar más, ¿no? Entonces la idea de esta es que la gran universalización del pensamiento llegó a jerarquizar en términos de clase social, ignorando los otros pensamientos. Y la idea es cómo más bien entender esa diversidad de los pensamientos de distintas regiones, comunidades, ahora que, por ejemplo, ya hay el derecho lingüístico. Entonces, también deberíamos de pensar un poco del derecho de filosofía y pensamientos, ¿no?, epistemológicos. Entonces, en esa sensibilidad es donde nosotros planteamos esta gran diversidad de pensar a través de las manos, a través de los pies, a través de los ojos. Hoy en las clases yo mencionaba, por ejemplo, en este compartir de conocimientos, ¿no? No solamente la educación es el texto y la lectura. La educación también es cómo lees con tus dedos, cómo lees con tus ojos, cómo lees con tu cuerpo, cómo lees con todos sus movimientos y las sensibilidades internas que se despiertan. Por ejemplo, se habla mucho de la lectura del sabor, del olor, la lectura de escuchar el sonido. Por ejemplo, para nosotros es bien importante cuándo cantan las aves y cómo cantan, porque ellos incluso anuncian cuándo van a llover, cuándo no va a llover, ¿no? Cómo se comportan los árboles. Para nosotros es bien interesante. Nosotros ya lo conocíamos que los árboles se hablan debajo de la tierra, pero ahora los científicos tienen que decirnos porque ha investigado y alguien le ha dicho. Entonces, para mí es bien impresionante porque nosotros ya lo teníamos en el conocimiento de la comunicación oral. Entonces, por esa razón, la diversidad de los conocimientos para nosotros es bien importante y las comunidades mantuvieron eso en su propio lenguaje. Pero la educación vertical, universal, los aplastó porque ellos quieren predominarla. Y eso es lo que pasó. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en la visibilización de los conocimientos de la diversidad. Yo creo que lo importante de lo que estás diciendo del proceso de universalización que sufrieron las producciones artísticas, las producciones comunitarias, en el contexto de los museos es que desde pues la filosofía burguesa europea del siglo XVIII se piensa en el objeto del arte, primero como un objeto y segundo como algo que es autónomo, quiere decir que está desvinculado de justamente toda su conectividad con la vida, con la economía, con todos los procesos comunitarios. Entonces, preguntarse qué es arte, qué es la producción artística, desde la horizontalidad de una población plurinacional, necesariamente va a tener que tocar en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ver una pintura, un lienzo pintado en una sala blanca, en el famoso cubo blanco, en una sala de museo, es un condicionamiento colonial, quiere decir, es una camisa de fuerza, es un condicionamiento casi ortopédico que lo coloca uno enfrente de una obra y lo separa de todas las demás conectividades con el viento, con las aves, con los olores del campo, etcétera, ¿no? Entonces, preguntarse desde las lenguas, desde la lingüística, las raíces lingüísticas originarias, qué es el arte, necesariamente va
va a ir en contra de nociones de una sociedad altamente individualizante, altamente consumista y extractivista. ¿Qué personas hoy en día viviendo en una urbe como Valencia de aproximadamente 1 millón de habitantes sabe lo que es llevar al rebaño a comer pasto al campo para después quitarle la lana, para después procesar la lana, para después encontrar las plantas para teñir la lana, hilarla, etcétera, y llegar a un producto cultural o artístico, ¿no? Como decimos, como acaba de decir Elvira, pensar todo este proceso que vimos desde la llama hasta el producto del tejido, hasta el textil, es algo que toca en la economía, tiene un impacto económico para la comunidad, tiene un impacto de lo que es la ritualidad, tiene un impacto dentro de lo que es el lazo comunitario, quiere decir el cuidado mutuo también entre nosotros. Y esto necesariamente nos lleva a entender los que vivimos en centros urbanos y consumimos arte yendo a un museo, por ejemplo, como el Iván, entrando en cubos blancos para mirar objetos de arte que están aislados de sus contextos de producciones, de sus cadenas operatorias recortadas y colocados dentro del cubo blanco, eso sí significa repensarlo fundamentalmente. Entonces, llegar a lo que es la crianza mutua para la vida. O sea, hablamos de la crianza mutua de las artes como el Yanakyuiguaña y terminamos que fue un proceso de sintetizar de la cosmovisión aymara que Elvira hizo en este ensayo llamado Yanakyuiguaña, la crianza mutua de las artes, llegar a pensarlo, desdoblarlo, desarrollarlo dentro de un contexto de la crianza mutua, de los máximos cuidados, de la máxima interconexión en la producción cultural y plasmarlo dentro de una producción museística. O sea, cómo se vuelve de ese lugar a un trabajo museológico. Y tal vez quieras hablarnos un poco de este último proyecto que ya entiende el patrimonio cultural no solo volcado a objetos, digamos, textiles, pero también a tubérculos, distintas formas de la papa, patata, que tenemos en los Andes y distintas formas de maíz, el en espiral, el recto, qué sé yo. Tal vez nos puedas contar algo de cuánto se desdobla a partir de una nueva comprensión de lo que es el cuidado desde intentar entender el arte hasta tu trabajo ahora mismo en estos meses en el museo. Bueno, es un largo viaje porque es tanta maduración, digamos, de todos estos pensamientos. Algo que me ha impresionado después de haber viajado, digamos, con la crianza mutua de las artes, nosotros el año 2021 planteamos la convocatoria para trabajar esta discusión sobre la alimentación. Y algo que me impresionó es que en la mayor parte de los textos académicos, en este caso como el 90% de toda la convocatoria, mencionaba la domesticación, ¿no? Y ese no concordaba con nosotros porque la domesticación es un término que viene del latín y se domestica, el hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto el hombre es superior a todos. Para mí ha sido muy chocante porque era como preguntarnos, a ver, cómo nosotros lo vemos, esa terminología, el contenido, cómo nosotros lo vemos. Y bueno, en esta conversa de los viajes nos dice directamente en la lengua originaria
nadie es superior a nada. La vida es horizontal. El ser humano necesita del aire. Todas las vidas necesitan del agua, necesitan de la tierra. Si no hay esa conectividad, no hay vida y por lo tanto nadie es superior a nada. ¿Qué es? Es la crianza mutua. Y me ha impresionado porque me pareció un contenido muy fuerte. Y entonces yo dije, ¿cómo se hace ese despliegue? Este catálogo habla de eso. La crianza mutua, así de los animales y de las plantas, es los cuidados máximos que uno puede hacerlo para tener una mejor materia prima, ya sea para la alimentación o ya sea para vestir. Entonces, estos despliegues quiere decir que si yo te cuido a ti, pues también me vas a cuidar a mí. Es recíproca. Todos nos necesitamos. Y en esta autorreflexión, pues ahora ya entiendo incluso cuando hablamos después de la crianza mutua, este contenido de la filosofía y la epistemología concentrada. Hoy en día, como está transformada por las máquinas, pues no vamos a hablar de eso. La sociedad va a ser tan irresponsable que solo hablará del consumo. Como por ejemplo la gran propaganda que llegó a nuestro territorio es que consume leche porque leche tiene alto contenido de calcio. Pero no nos dice qué problemas nos trae. Las vacas son súper contaminantes. Las pezuñas depredan la tierra. Los gases que botan es más dañina porque realmente acelera el capa de ozono. Y entonces, ¿qué había en nuestros territorios si no había vaca? Había el tarwi. El tarwi tenía el triple contenido de calcio. ¿Y eso vino de un laboratorio? ¿Viene de una universidad? No, estas semillas son ancestrales, son de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, que fueron grandes biólogos que lo han criado y lo han diversificado. Hoy tenemos una gran variedad. Lo mismo pasa con el maíz. 8.000 años antes de Cristo, de una espiga convertido en una mazorca, hoy más de 800 variedades de rojos, blancos, cada uno con su propia característica, de almidones concentradas, no concentradas, y cada uno para una acción distinta. Por ejemplo, hay maíz para mote, hay maíz para tostado, hay maíz para el agua, justo por este contenido del almidón. Esa gran diversificación que lo hizo fueron nuestros ancestros. Y eso es lo que me impacta, y lo que hicimos en este catálogo ya no corresponde a un investigador. Aquí están más de 40 personas, porque ya es coautoría con los productores. El académico, el productor, los dos juntos conversando y proponiendo, son coautores, cómplices de ese pensamiento juntos. Ya no pensamos en ese extractivismo del pensamiento, ¿no? Anda a investigarlo 3 meses y me traes la información. Eso fue el mercado antes, en los años 60, 70, 80. Y mucha gente vivió de eso. Y nosotros, como indígenas, siempre ignorados, porque somos su informante. Y muchas veces siquiera no nos han pagado, ni reconocido, ni gracias. Entonces, eso despertó una nueva forma de pensar. El tema de la horizontalidad, de cuidados máximos de la tierra, del medio ambiente equilibrado. Y no ser consumista sin responsabilidad, lo que hoy en día pasa. Eso es la industria. Eso es la mano de obra barata. Creo que son complejos bien grandes para autorreflexionar, pero ahí está en el libro. Eso es lo que nosotros pensamos desde allá de Bolivia, desde el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Gracias, Elvira. Sí. Lo que yo creo que
podemos de manera sucinta resumir es que el trabajo de descolonización, volcando eso a esa pregunta, ¿cuál es el trabajo de descolonización? Es uno muy profundo, ¿no? Y que necesariamente nos puede llevar a sorpresas, tal vez no deseadas, que ponen en riesgo nuestra propia autoridad como conocedores, como estudiosos, etcétera. Entonces, muchas felicidades, Elvira, primero por semejante trabajo de realmente desconstruir, aunque esté de moda la palabra, desconstruir las estructuras jerárquicas que han erigido las paredes de los museos, que han erigido las vitrinas en las que se exponen las obras, que han recortado, aislado los objetos de sus cadenas de vida, de sus secuencias de vida. Enfrentar esta lógica de representación y enfrentarla con una radical afirmación a la vida, ¿no? Y no a la muerte, o sea, porque el objeto aislado detrás de vidrio en un cubo blanco es la muerte. Entonces, una radical afirmación a la vida, yo creo que sí merece muchas felicitaciones porque es algo muy, como dije antes, audaz y que requiere mucho coraje. Bueno, abramos para preguntas del público. Supongo, puedo imaginarme que hay muchas. Tenemos como unos 20 minutos, yo creo, 15. Gracias. 15 minutos que da para varias preguntas y después cerraré con una pequeña información. ¿Hay preguntas en el público? Ahí. Vale, vale. Gracias, sí, es para Sí. poder compartir. Vale, bueno, gracias por la información y el conocimiento que nos transmite. Yo tengo una curiosidad y es ¿qué tipo, cuál es el perfil de los públicos en el museo, no en el que se mueve, sino en el que está, en el que, por las fotos que he visto, si he creído entender, ¿no? ¿Qué tipo de personas acuden y cuáles son un poco sus reacciones o sus percepciones, ¿no? Porque, bueno, ¿qué dicen, no? ¿Cómo lo ven, esa manera de presentar los objetos? Bueno, antes hay como dos versiones, ¿no? Antes de mi llegada tenía esta versión muy jerarquizada, vertical, para cierta clase social. Es como que el objeto de los indios se exhibe para la clase media alta que no conoce, digamos, ¿no? Y ellos apreciaban, wow, qué lindo, ¿no? Es el estallido del ojo. Pero cuando se ha comenzado a mostrar todas estas cadenas operatorias, en este caso de la transformación, ya es para todos porque en términos educativos uno quiere conocer cuál es el procedimiento para llegar a hacer una tela. Entonces genera mucha curiosidad a los niños en términos educativos, ¿no? Uy, pero la rueca es tan chiquitita, ¿y cómo trabaja eso? Imagínense, son curiosidades más allá. Entonces eso generó, digamos, una visita muy variada, ya no para la clase privilegiada, sino se hizo una apertura para todas las sociedades y comunidades que tengan interés de conocer, ¿no? Quizá pueda añadir solo un pequeño dato desde afuera del museo al museo. El museo fue antes o después del golpe, estoy pensando. Creo que Antes. el 2019 fue el museo más visitado en Bolivia. De todo el país. Entonces, podemos decir que realmente Elvira ha logrado acudir a capas y sectores de la sociedad que antes no visitaban el museo. El hecho de que sea el museo más visitado yo creo que ya es bastante importante reconocer. Por el otro lado, solo un pequeño detalle, si me permiten, el hecho de que
títulos de exposiciones y conceptos de exposiciones sean visiblemente en lenguas originarias, por ejemplo el aymara, el centro paceño. Bueno, La Paz está construido sobre tierra aymara, entonces el centro paceño está habitado literalmente por muchas personas aymaras que transitan las calles del centro, y justamente en la proximidad más cercana al museo. Entonces ver una palabra en su propio idioma es también genera un cambio de percepción de lo que es la institución, y así atrae también a poblaciones que no entrarían a una exposición que se llame metafísica, qué sé yo, de lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso también generó un cambio, solo para añadir una perspectiva externa al museo. Por favor. Bueno, muchas gracias por la charla, por la presentación, que me ha gustado mucho. Yo tendría básicamente dos preguntas. La primera es que es verdad que la impresión que tenemos, por lo menos a partir de las imágenes, es una visión muy fragmentaria de la museografía del propio museo, ¿no? A mí, digamos, el discurso, la expresión que utilizas es la cadena o la cadena operatoria. A mí me recuerda muchísimo a los antiguos planteamientos de los museos clásicos anteriores a los años 60, entre los años 30 y 60, es decir, la idea de que los objetos eran expresiones de hechos sociales totales. Y por lo tanto, incluso en los manuales de etnografía, recuerdo el manual de etnografía de Marcel Mauss, que es un ejemplo clásico, la descripción que hace, siendo, digamos, una etnología colonial, también muy militante, porque esa etnografía viene de un proyecto político en los años 30 que tiene mucho que ver con la cuestión de lo popular. Y entonces, yo, de alguna manera, me gustaría un poco que hablases sobre, digamos, qué diferencia cualitativa hay a la hora de exponer los objetos respecto a esos planteamientos que de alguna manera entendían que esa cadena operatoria tenía que ser visible en el espacio del museo. Es decir, el objeto, cómo se produce, a partir de qué elemento se produce, que se vea desde todas las posiciones. Es decir, que yo desvelo desvelo, digamos, muchos planteamientos clásicos en el sentido positivo, pero en cambio me cuesta mucho percibirlo en la manera de exponerlo, y es verdad que hemos tenido una visión como muy fragmentaria de la museografía del museo. Lo digo por lo siguiente: a mí una de las preocupaciones máximas en relación con los museos de etnografía y folclore es que al final estos procesos acaben en una especie de reprimitivización de los museos. Es una de las cuestiones que a mí siempre me vuelve... Y, por ejemplo, cuando hablabas de esas relaciones con las comunidades para recuperar tejidos, a mí a veces eso incluso me parece problemático, porque al final es recuperar patrones culturales relacionados con objetos culturales a partir, digamos, de aquello que acumularon los etnólogos en un contexto colonial y que, por lo tanto, responde a una manera de gusto, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría que abundases un poco sobre la cuestión de la museografía para ver en qué medida, pues de alguna forma, hay una nueva dimensión que tiene que ver con eso que llamamos lo descolonial, o si a lo mejor lo descolonial es volver a planteamientos clásicos, que es una cosa que yo me propongo, digamos, que frente a estas nuevas museografías altamente esteticistas, si a lo mejor lo descolonial es volver a lo que sería la esencia del objeto, ¿no? Es decir, digamos, a esa dimensión total del objeto, como decían los etnólogos, ¿no? Esa dimensión de expresión, digamos, de una técnica, de un sistema económico, de un sistema religioso, de un sistema social, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pregunta bien grande, hay que hablar desde varios puntos de vista, pero es como, siempre ha habido esta opinión un poco de la defensa de los etnólogos, ¿no? Es como decir, mi especialidad, ¿no? No vas a tocarlo porque yo soy el especialista. Hay que ver desde ese punto dinámico de dónde viene la colección. No hay que olvidar que este estudio no fue trabajado de los propios productores, sino fue trabajado por los académicos. Entonces, ahí cambia bastante, por ejemplo, algo que a mí me impresionó, esos estudios generó, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo esta teoría de Gene-Porretois, que sería la cadena operatoria, hace su despliegue, digamos, de estos procedimientos
pero no en términos lingüísticos como se ha hecho en la comunidad o en el pueblo. De esas cosas hay que ser consciente. Por esa razón la crianza mutua para nosotros es importante, porque este término no es que así se procede y así se hace, ¿no? Sino es qué contenido tiene. Filosóficamente, cómo eso se aterriza. Y la crianza mutua te dice justamente, ¿no? El hombre no es superior a nada ni a nadie, es horizontal. Los cuidados máximos es más importante de esa conectividad. Es el sentipensamiento que es completamente distinta al otro lado, de que se separa, que la razón y el sentir es completamente separada. Entonces, desde ese punto de vista, en términos de investigación, en términos de museológicos, museográficos, el abordo es completamente diferente porque estamos hablando de las lenguas originarias. Ahí ven, por ejemplo, el título dice Uiwai, está en la lengua quechua, Uiwaña está en la lengua aymara, y la traducción es la crianza mutua para la vida. Entonces el contenido es diferente, no es lo mismo, ¿no? Que yo lo tomo, en este caso, digamos, o el gen opératoire, o podría ser, por ejemplo, este término que es, en este caso, la domesticación, ¿no? Sino más bien cómo desde la estructura lingüística se piensa cuál es el contenido que lanza la estructura lingüística. Entonces, para mí es muy distinta, ¿no? Yo no voy desde estas fuentes académicas que trato de cazarlo y traducirlo, no. Cómo en términos estructurales, lingüísticas, realmente nos dice desde ese contenido. Esa es la diversidad de pensar para una investigación, para una museología, para una museografía. ¿Hay alguna pregunta? Yo he sido profesor de historia mucho tiempo, 33 años, y yo explicaba la historia no de la forma tradicional, pues explicando pues, que cuando Castilla fue a América o a otros territorios, pues lo que hizo fue miseria intolerable, ¿no? También explicaba que Colón no descubrió América, cuando América les hablaba de Avialala, que es más auténtico, ¿no? Cuando quien estaba allí pues erais los pueblos indígenas, que ya conocíais el continente. Entonces, mi pregunta es si Bolivia se ha planteado hablar con España para que pida disculpas. Yo decía a mis alumnos pues, que España tendría que indemnizar a todos los pueblos que conquistó y que los explotó. No sé si habéis pensado alguna cosa. Bueno, sí, es muy complicado. Es muy complicado, ¿verdad? Pero bueno, lo que hay que hacer hoy en día, yo creo que necesitamos un diálogo muy pleno, ¿no? Necesitamos un respeto mutuo del ser humano, de nosotros, ¿no? Y en esa sensibilidad yo creo que valdría la pena el tema de la repatriación de los bienes culturales a donde corresponde. Pero por temas políticos, yo creo que esto es un complejo bien grande, porque también es un patrimonio del Estado, ¿no? que toca la estructura. Entonces, hay que repensarlo, hay que realmente trabajar en la sensibilidad. Lo que me impresionó es, por ejemplo, la pregunta anterior, ¿no? ¿Acaso vamos a retroceder a ese tiempo? Y la verdad, no estamos pensando en retroceder. Un caso que los voy a decir, y esta mañana conversábamos de eso, ¿no? Todo el mundo conoce la teoría de Newton sobre el color. Y así lo hemos obligado en las universidades, en las escuelas, en América Latina, donde llegue. Tiene que conocer porque es el maestro principal. Pero nosotros tenemos nuestra propia teoría de color por inmersión de agua, porque todos los textiles arqueológicos es lleno de colores. ¿Y eso qué es? Reacción química, es el contenido del manejo, por ejemplo, física, de oxigenación. Es un contenido de la ciencia y la tecnología más compleja. ¿Y por qué no trabajar con los jóvenes en esa nueva inspiración para equilibrar lo que hoy en día el mundo solo se ha vuelto consumista sin responsabilidad?
Es que son nuevas formas de mirar. Algo que les voy a decir, por ejemplo, que me ha impresionado, yo recuerdo siempre, todo el mundo interesado en el código de Quipo. ¿Cómo funciona esa estadística del Quipo? Tanto estudio que ha aterrizado un código de barra, que ahora el código de barra nos manda a todos. Hasta las transacciones por celular. La banca de eso se trata. Y creo que en esa sensibilidad nos toca trabajar en conjunto. No es que voy a regresar al pasado, sino cómo nos equilibramos con el medio ambiente, con el mundo. ¿Cómo lo pensamos desde esa sensibilidad? Yo creo que es muy dura, muy fuerte, pero hay que trabajarla, ¿no? Yo pienso que es importante entender que el proceso revolucionario, el proceso de descolonización por el que está pasando Bolivia, por el que estamos pasando nosotros en nuestras cabezas, en nuestras vidas, intentar plantear concepciones de cultura, tienen que ver con justamente como existe la soberanía nacional del Estado, nosotros insistimos en la soberanía cultural también, ¿no? Nosotros estamos mirando al futuro porque nosotros planteamos una reconceptualización de lo que es la producción cultural, lo que es una reconceptualización de la producción artística que no se respalda con preestructuralistas, estructuralistas o postestructuralistas franceses, por más que sean interesantes, sino lo que nosotros reivindicamos es una soberanía cultural, y eso es algo que tiene que ver con independizarse de la colonia hasta el grado de decir, si ustedes hablan de arte, ese es un problema de ustedes. Nosotros hablamos del cuidado máximo mutuo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta y como que es que no hay discusión, ¿no? Esa es la soberanía cultural que reivindicamos. Sí. Había una pregunta. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle muy sinceramente a ambos esta charla que fue riquísima y muy esclarecedora. El otro tema, por ahí escuché la palabra primitivo, es una palabra muy eurocéntrica y ya está de moda. Hablar de primitivismo es una sensación muy eurocéntrica y hasta racista, diríamos. Por otro lado, hay que entender al hombre sentipensante, que hablaba Galeano, el gran apropiador oral, que por suerte lo tuvimos, yo como uruguayo, pero creo que por Falborda, el colombiano, viene esa palabra del elemento sentipensante que nosotros aquí en Europa desconocemos totalmente. Es pensar y sentir con el corazón, pensar con la cabeza y sentir con el corazón, y eso es lo que han hecho nuestros pueblos originarios, que no fueron descubiertos en 1492, sino hace 30.000 años el Abya Yala, a través de Bering, fue descubierta. Eso es una de las cosas más importantes que quería decir. Y después el otro tema es el tema, yo participo en algunos grupos de conversatorios, estoy en AFIL, México, la UNAM, y el tema, y bueno, leo a Grofowel, Bautista, Segalés, compatriotas, a Dussel, a Kusch, y el entendimiento de que descolonización con ese pertenece a lo que fueron las guerras de la independencia de la formación de los Estados-nación. Para mí, mi punto de vista. Y de que hoy por hoy el Abya Yala debe decolonizarse desde lo cultural. Es decir, sacarte toda esa enseñanza que tuvimos en la academia latinoamericana de la cultura eurocéntrica. Y la cultura que nos ha hecho ver la historia y reproducir en América todos los errores y horrores del eurocentrismo. Que al decir de Grofowel, Ramón o Katia Colmenares, habla de que es una civilización de muerte. Y
Y me remito que a las 2 horas Colón, de haber descendido a tierra, subió y dijo, estos pueblos no tienen religión, no tienen alma, son subhumanos, son objetos. Y tenían una riqueza muy, muy anterior y muy superior a otros pueblos, y comparativamente a otros pueblos, esas civilizaciones fueron después destrozadas, lamentablemente. Nada más. Agradecerte profundamente a ti, Max, y a ti, Elvira, Max, la charla esta, porque ha sido muy esclarecedora, muy rica, muy amable. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Sí, no cierro. Bueno, entonces solo darles unos datos, ya que vamos a cerrar en este lugar la conversación. Muchas gracias por las preguntas, los comentarios. Muchísimas gracias, Elvira, por compartir. Estos catálogos se los puede bajar en línea. Este todavía no, porque es muy nuevo, pero pasando unas semanas se va a poder en la página web musef.bo. Es www.musef.org.bo y entrar publicaciones de catálogos mayores y ahí están todos. Hay catálogos mayores, menores, hay la revista Taki Musef, hay educativo, que es Musef te cuenta, Musef en viñetas, y este último ha salido las animaciones, que también tiene ese contenido de la cultura, que es muy linda. Entonces, todos estos materiales que Elvira ha producido en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore están a descarga libre en la red, bajo musef.bo. Sí. Y este texto filosófico de Elvira, que se llama Yanak Yuiwaña, la crianza mutua de las artes, también está para descarga libre en la red, bajo laplurinacional.com.bo. En una palabra, laplurinacional.com.bo. De ahí encontrarán Elvira Espejo, el PCP, Programa Cultura Política, con el que Elvira ha elaborado hemos trabajado este texto. Así que todas las cosas de las que estuvimos hablando se encuentran de libre acceso en la web para todas, todos y todas. Muchas gracias y hasta la próxima.